Hola gente, aquí les traigo un nuevo fic para el canal. Lo hago porque me he dado cuenta que no hay muchos fanfics de Digimon en español. Sí, hay muchos, pero me atrevería a decir que la mayoría son crossover con otro anime y no del propio anime, sabiendo que Digimon tiene mucha historia del cual se podría explotar de muchas maneras. En cualquiera de los casos, estoy aquí para dar uno de mis estilos. Gracias a Black Shitty por haberme recordado la historia de este fic que había pensado hace años. Antes de empezar, quiero aclarar que es el mismo personaje de mi otro fic que tengo en el canal. El inicio es el mismo, pero la he arreglado para que se leyera mejor. En cualquiera de los casos, si quieres saltarte toda la parte que ya se había visto en el fic anterior, avanza hasta el minuto que te estoy dejando en pantalla. Una perspectiva digital. Capítulo 1. Tercera oportunidad. En un lugar del mundo, en un hospital de una ciudad, se encontraba un chico en una camilla de un hospital siendo llevado a la sala de emergencias. ¿Me podrían decir qué ocurrió?, preguntó el doctor corriendo al lado de la camilla en movimiento. Él parecía estar preocupado por el paciente, ya que no podía notar alguna herida o lesión. No lo sabemos con exactitud, al parecer le dio un ataque al corazón. Le respondió la enfermera, a lo que el mismo doctor se había impresionado por lo que había escuchado. Simplemente se le hacía imposible creer que un chico tan joven pudiera tener un ataque cardíaco a tan corta edad. Hay que examinarlo más a fondo, es demasiado raro pensar que un chico a esa edad tenga un ataque al corazón como si nada. ¿Quién acompañó al chico en la ambulancia? La enfermera, rápidamente algo aterrada, lo cual era de esperarse, ya que era su primer día, le respondió. No vino nadie. Pero los de la ambulancia escucharon que simplemente se había caído al suelo después de su partido de fútbol. El chico, quien estaba acostado en la camilla, podía escuchar todo lo que estaban hablando, pero a él le importaba muy poco, ya que su dolor en el pecho era lo único que le estaba preocupando. Había sido inesperado, de un momento a otro, su corazón se había detenido, y era algo que nunca había visto venir. Flashback. Hace 30 minutos. Todo había sucedido en el campo de fútbol de la escuela, lugar donde se encontraban dos equipos en disputa para ser el vencedor. Ya que si uno de los dos perdía, sería eliminado antes de poder ir a los octavos de finales. Un jugador, del cual era del equipo que estaba perdiendo, seguía estando emocionado, estando completamente decidido a no perder, ya que era el reemplazo del portero principal porque el principal se había enfermado. El chico era el portero, y se hacía llamar Danny. Vamos, que esto no se ha terminado. Aún podemos. Él no estaba perdiendo el optimismo, lo cual era de esperarse en él, ya que durante mucho tiempo estuvo impaciente para poder jugar un partido. Partido del cual estaban perdiendo por su incompetencia de no poder evitar que le hicieran goles. Todos sus compañeros, al escuchar a su portero gritar de emoción, fijaron su mirada hacia él, de las cuales, ninguno de ellos parecía estar contenta. ¿Qué se cree ese imbécil?, le preguntó uno de los chicos enojado. Ya déjalo, de todas maneras ya estamos acabados, le respondió el compañero que tenía a su lado. Los compañeros de equipo de Danny se estaban quejando por lo que él decía, simplemente no veían divertido jugar un partido donde claramente le estaban dando una paliza. El marcador podía notarse una cifra de 3-0, estaban en el segundo tiempo faltando tan solo 5 minutos para terminar el partido. Mejor rindámonos. Ya no podemos ganar. Ya es imposible. El capitán del equipo simplemente había tirado la toalla, era mejor rendirse para no tener que aguantar más humillación, ya que para él, esto era una lucha perdida. Pero Danny, por otro lado, no quería rendirse tan fácilmente. No. Claro que no, no duré toda la estúpida temporada sentado en el banquillo sin hacer nada, para que luego ustedes se rindan como si nada cuando me toque jugar. El capitán, en cambio, aún seguía preguntándose el por qué había dejado entrar a este chico al equipo. Ya olvídalo, perdedor. Si no fuera por ti, hubiéramos tenido al menos una oportunidad. Danny, al ver que le estaban echando la culpa, le respondió de forma sarcástica. Claro, yo soy el malo, ahora resulta que es mi culpa que no hayas podido pasar ni siquiera la mitad del campo. El equipo rival no hacía más que reírse por la discusión del otro equipo. Oigan. Si los novios dejaron de pelear, ¿podemos continuar? ¿O que acaso ya se rindieron? Hubo un largo silencio, los equipos tomaron sus posiciones, pero había algo extraño en el comportamiento del equipo enemigo, al parecer, les estaba dando igual el partido, ya que ni siquiera habían tomado bien sus posiciones. El capitán de Danny ya estaba listo para empezar, ya tenía el balón entre sus pies, pero él ya no tenía esperanzas para continuar. Simplemente habría que haber un milagro para anotar los 4 goles en 5 minutos. Pero antes de que el capitán anunciara su rendición, notó que alguien le había robado el balón. ¿Qué diablos?, preguntó el capitán confundido. Pero al notar quién se lo había robado, se confundió aún más cuando se dio cuenta que había sido su propio portero. Eres demasiado lento. Si no vas a hacer nada, entonces lo haré yo, le gritó Danny aún corriendo con el balón en sus pies.
A lo que el capitán, estando enojado al querer terminar de una vez con el partido, le gritó para que se detuviera. Ya olvídalo, perdedor. Ya perdimos. Danny simplemente lo había ignorado por completo, porque quería concentrarse lo más posible para querer meter un gol. Algunos jugadores del equipo enemigo simplemente lo dejaron pasar, no le dieron mucha importancia, porque a pesar de que metiera un gol, no ocurriría nada porque ya tenían el partido ganado. Pero algunos quisieron ver que era capaz el hablador del portero, solo por la simple gracia de escuchar que había estado en el banquillo toda la temporada, se les iba a suponer un reto demasiado fácil. Pero ese no fue el caso, cualquiera hubiera pensado que Danny era un simple hablador que apenas sabía jugar. Otros incluso pensaron que el chico podría burlarse de todas las defensas para anotar un gol como todo un protagonista de un anime. Pero no, ya que él había ido incluso más lejos. ¿Qué fue lo que hizo exactamente? Pues, Danny, al no tener más nada que perder, le había tirado sus propios pantalones a la cara del rival que estaba a punto de robarle el balón. La mayoría, incluyendo los del público, se quedaron con caras de what the fuck, al ver a Danny sin pantalones corriendo hacia la portería enemiga aún con el balón en sus pies. Danny no sentía ningún tipo de vergüenza, ya que para él, perder un partido era aún más humillante. Vamos 3-0, no es como si pudiera humillarme aún más. Luego de unos segundos, el chico se detuvo al ver que había llegado a la portería enemiga. Ambos porteros fijaron sus miradas mutuamente sin despegar su vista. El portero enemigo pensaba que el chico que tenía enfrente estaba buscando un momento en que perdiera la concentración, pero ese no iba a hacer el caso, ya que él mismo estaba determinado a evitar que Danny anotara un gol. Pero al cabo de unos segundos, Danny le lanzó un beso al portero enemigo, seguido de lamer sus labios de forma seductora mientras observaba los pantalones del portero enemigo. El portero enemigo había puesto sus ojos en blanco del susto tras verlo de esa manera, pero eso era lo que Danny había querido. El portero enemigo se percató inmediatamente de la distracción, pero daño ya estaba hecho, ya que el chico había pateado el balón con toda fuerza hacia la portería. El portero enemigo trató de detener el balón, pero fue imposible, ya que no había reaccionado a tiempo. Danny, tras ver que el balón había entrado a la portería enemiga, hubo un silencio incómodo por varios segundos, hasta que el chico comenzó a gritar de emoción. ¡Gol! Todos, absolutamente todos se quedaron en shock al ver que la manera extraña con la que había actuado el chico le había funcionado. Danny era el único que estaba celebrando, lo cual era normal, ya que siendo el único chico de su equipo que había metido un gol, era motivo de emocionarse. Sí, se la creyeron, cayeron en mi truco, eso les enseñará en no confiarse. El chico se estaba riendo por lo que había pasado, pero, al momento de recoger sus pantalones del suelo, una pequeña punzada apareció en su pecho. Él rápidamente se puso una mano en el pecho tratando de tranquilizarse creyendo que simplemente había sido un aire por haberse movido tanto en mucho tiempo. Jejeje, necesito relajarme. Mientras tanto el capitán de su equipo, que aún seguía choqueado, pero al mismo tiempo un poco enojado por lo que había pasado, se le acercó para hablarle. Es imposible que esa estúpida manera de jugar te haya funcionado. Tuviste demasiada suerte. De todas maneras, no sirvió de nada, hemos perdido de igual manera. Danny, por otro lado, había ignorado su comentario por completo, no era porque no quisiese escucharlo, era porque la pequeña punzada que estaba sintiendo en su pecho, aún no desaparecía, haciéndole suponer que algo andaba mal. Él trató de respirar profundamente pensando que eso le ayudaría, pero el resultado había sido lo contrario, haciendo que Danny pusiera ambas manos en el pecho. El capitán no podía entender qué era lo que le estaba pasando a su compañero de equipo, ya que para él, Danny solía hacer muchas cosas raras. Oye, cuando dejes de hacer cosas extrañas, me avisas, ¿de acuerdo? Pero para Danny, esto no era ningún juego, ya que sentía que estaba en problemas. Llama. Ambulancia. Su voz poco a poco se estaba apagando, hasta que sin avisar, se desplomó al suelo. Fin del flashback. Y esa era la historia sobre lo que había recordado el chico de la camilla, historia que parecía que no podía contárselo a nadie, ya que no podía moverse, solo podía escuchar. ¿Por qué no tiene sus pantalones?, preguntó el doctor confundido. A lo que la enfermera, con una pequeña sonrisa nerviosa, le respondió teorizando sobre lo que le había ocurrido. Tal vez le dio un ataque cardíaco en el momento que le iban a quitar su virginidad. El doctor se había molestado un poco por la absurda teoría, pero al ver que el chico estaba en preparatoria y no tenía pantalones, podía pensar que fuese una posibilidad. Déjate de tonterías, hay que llevarlo al quirófano, necesita una operación urgentemente. Al cabo de unos minutos más, habían llevado al chico al quirófano para intentar operarle, y al cabo de una hora desde el momento que habían comenzado dicha operación, aún seguía sin tener resultados positivos. Lo estamos perdiendo. Vamos, chico, resiste un poco. Le decía el doctor a un Danny inconsciente mientras trataba de mantenerlo vivo. Pero, sus esfuerzos fueron en vano, ya que las pulsaciones del chico poco a poco se reducían, los doctores trataban de hacer lo mejor posible, pero aún no era suficiente. Mientras tanto, en la mente de Danny, él se había despertado de golpe en un lugar extraño.
No había despertado en el quirófano, o en algún lugar donde había estado antes, ya que en el lugar donde estaba, era un lugar completamente blanco. El cielo, el suelo, la lejanía, todo era completamente blanco. ¿Eh? ¿En dónde estoy? ¿Acaso estoy en la habitación del tiempo de Dragon Ball? Al cabo de unos segundos, intentó recordar lo que había ocurrido, pero aún no podía entender el por qué aún seguía en ese lugar. Veamos, lo único que recuerdo es haberme quitado los pantalones, hacer un gol, después me dolió el pecho y, espera. ¿Acaso estoy muerto? Danny en ese instante se alteró al pensar sobre su posible muerte, tanto le estaba afectando, que incluso corrió en círculos por el lugar por unos minutos tratando de pensar de forma alterada sobre lo que realmente había pasado. Al haber agotado toda su energía, el chico aún alterado se acostó en el suelo. No, no es posible, si estuviera muerto, no sentiría mi cuerpo. O tal vez al morir puedes seguir sintiendo el cuerpo. Yo qué sé, es la primera vez que me pasa esta cosa. Tras decir su oración, Danny comenzó a golpear el suelo con sus manos, pero se detuvo por unos segundos al notar que cada vez que golpeaba el suelo, este salpicaba agua. Al notarlo más a fondo, se dio cuenta que toda la superficie del suelo, había agua esparcida por todas partes, pero aún más extraño, era que el agua no te mojaba. ¿Pero qué diablos está pasando? ¿No se supone que el agua moja? Este lugar es más extraño de lo que pensaba. Espera un momento, ¿y dónde están mis pantalones? Genial, estar perdido en un vacío infinito casi desnudo era lo que tenía pensado para mis vacaciones. Danny no sabía qué hacer, estar en una situación tan extraña, era motivo para estar preocupado. Luego de unos minutos pensando sobre lo que iba a hacer, el chico decidió que era mejor comenzar a caminar para ver si podía encontrar algo en ese lugar extraño. No había rumbo fijo, ninguna indicación, ni siquiera había una guía que le indicara hacia dónde ir, pero en este momento, cualquier cosa era mejor que quedarse en el suelo sin hacer nada. Había caminado por más de una hora, y con cada paso que él daba, se podían escuchar el eco de sus pisadas húmedas. Pero al seguir caminando se encontró con la sorpresa de que literalmente, seguía estando la nada. Ya me estoy cansando de este lugar. Ya no sé por cuánto tiempo he seguido caminando. Luego de unos segundos, Danny comenzó a gritar hacia la nada. Hola, Aya. ¿Hay alguien aquí? Como era de esperarse, nadie le había respondido, aunque pensando lo extraño que era el lugar, era de esperarse a que alguien le respondiera haciendo que el lugar fuese más extraño de lo normal. Sí, esto era de suponerse. Al parecer, voy a tener que quedarme aquí por el resto de mi existencia. Justo en ese momento, se escuchó algo extraño que sin duda alguna, no cuadraba con el lugar. Era el sonido de los latidos de un corazón, latidos de corazón que aumentaban su volumen poco a poco al fijar su mirada en la dirección del ruido. De acuerdo, este lugar ya empieza a dar miedo, ni loco voy a ir esa dirección. Pero, considerando que no sé ni en dónde estoy, no tengo muchas opciones. Danny simplemente soltó un suspiro de frustración tras haber tomado su decisión de seguir el ruido del corazón, y sin tener mucho que hacer, él comenzó a caminar en la dirección de donde provenía el ruido. De todas maneras, ya estoy muerto, creo. Aún así, ¿qué puede ser peor que estar en un lugar en blanco totalmente vacío? Tras decir su pregunta, el sonido de los latidos del corazón comenzaron a tornarse cada vez más lentos, haciéndole suponer que se estaba debilitando. Al chico no le tomó mucha importancia hasta que de un segundo para otro, los latidos se detuvieron por completo, pero no solo se habían detenido, ya que el sonido de los latidos del corazón, habían sido reemplazados con el ruido de hospital que todos conocían por las películas y televisión. Ya saben, el clásico ruido monótono de un cardiograma cuando un corazón se detenía. Pero antes de que el chico pudiera darse cuenta del ruido, fue recibido por un fuerte dolor en el pecho, obligándolo a arrodillarse en el suelo por algunos segundos. Danny por alguna razón, no podía entender qué estaba pasando, pero pudo teorizar que el corazón que había escuchado, había sido nada más que el suyo. Tenía mucho sentido para él, ya que lo habían llevado al hospital antes de quedar inconsciente, pero no estaba seguro del todo. No sé qué me da más miedo, escuchar ese ruido de hospital y pensar que morí de verdad, o estar atrapado aquí sin saber qué hacer. Si el sonido del corazón que estaba escuchando era el suyo, porque seguía vivo después de sentir el dolor tras escuchar el ruido del cardiograma. Simplemente no podía saberse, porque no estaba en el hospital. Sin saber qué hacer, Danny tragó un poco de saliva para mirar en todas las direcciones para decidirse hacia dónde ir. Pero al momento de darse la vuelta por completo, se dio cuenta que atrás de él solo había oscuridad. El suelo blanco, el cielo blanco, todo estaban siendo consumidos por la oscuridad. Oh mierda, 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 debo correr. Decía el chico muy asustado. Pero antes de poder dar unos pasos hacia atrás, el cielo ya estaba completamente oscuro, el suelo era lo único en seguir blanco, pero aún estaba siendo consumido por la oscuridad. El chico no podía hacer nada, ya no le quedaba espacio para huir, lo único que quedaba era el espacio en círculo de color blanco que se cerraba poco a poco. Maldita sea. Bueno, supongo que eso me pasa por no haber pagado la factura de luz. El chico cerró los ojos por completo tras decir su último mal chiste.
La oscuridad lo había consumido todo, tanto la tierra como el cielo blanco, fueron reemplazados por simple negra oscuridad. Danny aún seguía esperando a que su muerte de verdad fuera rápida e indolora, pero, no había pasado nada. Tras abrir sus ojos lentamente, se dio cuenta que todo el lugar estaba oscuro. Lo único que se podía notar, era su cuerpo aún radiaba luz como si alguien lo estuviera iluminando, lo cual era extraño, ya que no había ningún tipo de luz alrededor. No pasó nada. Pero, ¿por qué aún puedo ver mi cuerpo si esto está oscuro? Él se preguntó algo alterado mientras revisaba cada parte de su cuerpo. Es curioso. Se parece al capítulo de Sakura Card Captor donde ocurre lo mismo. ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora en vez de estar perdido en el blanco vacío, ahora estoy perdido en el negro vacío, y no sé a dónde mierda tengo que ir. No puedo simplemente caminar hacia la nada como si nada, ¿o sí? Su tono de voz parecía estar molesto y asustado al mismo tiempo, no podía comprender qué era lo que estaba pasando, todo era demasiado extraño para él. Pero Danny no tenía muchas opciones, era quedarse sin hacer nada, o caminar hacia la nada con la esperanza de encontrar algo. Sea como fuese el caso, ambas decisiones eran horribles, aunque una de ellas era más esperanzadora que la otra. Como era de esperarse, Danny comenzó a caminar por el negro vacío, pasaron 1, 2, 3, hasta haber superado la marca de las 4 horas que estuvo caminando en el vacío infinito. Por favor, ¿realmente me voy a pasar el resto de mi vida caminando sin rumbo? ¿Qué hice para merecer esto? Me estoy cansando, ya he caminado por no sé cuántas horas, y creo que me está dando hambre. El chico era una fuente constante de quejas de las cuales no podían detenerse, él quería tratar de descansar para al menos recuperar el aliento de tanto caminar, y sin que se diera cuenta, había recostado su espalda sobre una pared que había salido de la nada para descansar. Luego de unos minutos de pensar en alguna alternativa sobre tratar de encontrar un lugar rápido, decidió que era mejor seguir adelante, a pesar de no saber hacia dónde estaba yendo, tenía el presentimiento de que ese lugar no tenía que estar vacío. Él al separarse de la pared y dar unos pasos hacia adelante, se dio cuenta de golpe que algo extraño había pasado. Rápidamente tras volver atrás, se dio cuenta que efectivamente había una pared. ¿Cómo es que no me di cuenta de esto antes? Danny estaba enojado consigo mismo por haber sido un distraído por no haberse percatado antes, pero al mismo tiempo estaba aliviado por haber encontrado un punto de referencia. Debo tener suerte, si no me hubiera detenido a descansar, me hubiera comido la pared entera. Supongo que este lugar no es infinito después de todo. Solo necesito poner mi mano sobre la pared y tratar de seguir una de las direcciones. Pero la pregunta es, ¿ir a la izquierda o a la derecha? Lanzaría una moneda, pero como no tengo ninguna, tendré que usar el viejo truco. De Tin Marín de Dopingüe. Danny en ese instante, comenzó a señalar tanto la izquierda como la derecha sucesivamente con su dedo para tratar de elegir una dirección. Tras terminar su jueguito, vio que estaba apuntando hacia la izquierda. No soy fanático de la izquierda, pero es el lugar donde gano. Tras dar un suspiro de cansancio, Danny posó su mano sobre la pared para dar comienzo a lo que parecía ser una larga caminata. Pero por alguna razón, tenía un raro presentimiento sobre la izquierda, estaba sintiendo que por alguna extraña razón, ya había tomado esa dirección. Esto es raro. Sé que no soy fanático de la izquierda, pero... ¿por qué tengo el presentimiento sobre que si voy por esa dirección, la voy a pasar mal? Como sea, entonces me iré por la derecha. Su cambio repentino le hizo pensar que había ocurrido, pero fuera lo que fuese, tenía la sensación de que no debía tomar esa dirección. El plan había sido el mismo, solo que con la condición de posar su mano izquierda sobre la pared para comenzar a caminar. Pero, no había pasado mucho tiempo desde que comenzó a caminar mientras tocaba la pared, ya que al alcanzar los 10 pasos, la pared por alguna extraña razón, estaba hundido por algunos centímetros, esto era algo demasiado notable, algo que no podía dejarse pasar por mera casualidad. Al tocar más el lugar hundido, notó que había un picaporte gracias al tacto de sus manos. No puede ser, ¿esto es una puerta? Vaya suerte tengo, y yo que iba a ir a la izquierda, quién sabe a dónde iba a parar yo en esa dirección. Justo en el momento en el que giró el picaporte de la supuesta puerta, se escuchó un sonido que le había sido demasiado familiar. Qué raro, debió ser mi imaginación. No importa, veamos qué hay detrás de la puerta. Tras entrar en ella, notó que era una habitación en blanco como la que había estado antes, era un lugar muy familiar, ya que había despertado en un lugar similar. ¡Ay, no puede ser, más vacío blanco! Esto parece una especie de chiste. Espera un momento. Por alguna extraña razón, no era la misma habitación donde había estado antes, ya que se podía notar algo extraño en el medio. El chico al dar unos pasos hacia adelante, la puerta que tenía detrás, se cerró de golpe haciendo que Danny se sobresaltase al escuchar el impacto de la puerta. Este estúpido lugar ya me tiene harto. El chico sin nada más que hacer, decidió acercarse al objeto que había en medio de la habitación, tras acercarse lo suficiente, se dio cuenta que por alguna extraña razón, el objeto parecía tener forma de un huevo gigante de 30 centímetros.
Oh, perfecto, no he comido nada desde que llegué aquí, aunque por alguna razón, no me ha dado hambre. Bueno, ¿qué más da? Si me lo como ahora ya no me dará hambre después. Aunque no sé si es buena idea comerse un huevo interdimensional extraterrestre. Danny solo tenía en mente una cosa, y era en qué manera se iba a comer el huevo gigante que tenía enfrente. Al no darle muchas vueltas al asunto, decidió tomar el huevo con sus manos, pero por alguna extraña razón, el huevo no se movía del lugar. Qué raro, no se mueve. El chico intentó todos los medios posibles mover el huevo, pero era imposible, era como si estuviera fijada al suelo. Al cabo de unos 10 minutos, Danny ya se había rendido, ya que no había caso mover algo que ni siquiera se había movido un centímetro. Al no tener muchas opciones, decidió irse del lugar para ver si encontraba otra puerta, pero para su sorpresa, el lugar en donde estaba era demasiado limitado. No era un vacío infinito en blanco, era una habitación de un cubo de 3 metros de distancia, con un extraño huevo gigante en medio. Luego de intentar todas las posibilidades de salir de esa dicha de habitación, Danny decidió sentarse enfrente del huevo observándolo y al mismo tiempo preguntándose por qué había un huevo gigante en la habitación de donde estaba. Bien. Al parecer, eres el único objeto en esta habitación, y por alguna razón, me dejaron encerrado contigo. No sé para qué le hablo a un huevo si sé que no me va a responder. Como sea, al parecer, voy a estar encerrado aquí por todo lo que me queda de cordura. Tienes suerte, huevo, parece que tienes compañero, espero que sepas comportarte. Danny por alguna razón, había aceptado su encarcelamiento en el lugar vacío junto con el huevo como si nada, parecía que hasta ahí iba a terminar su historia, o eso era lo que esperaba, hasta que el chico decidió abrazar al huevo. Tengo una idea, si te caliento, ¿podrías empollarte? Era una pregunta de lo más estúpida del cual nadie iba a responder, pero eso lo sabía perfectamente. Pasaron alrededor de otras 3 horas, y como era de esperarse, había dejado de abrazar al huevo después de hace mucho. Poco a poco, Danny se sentía cada vez más solo, pero no era nada, ya que estaba demasiado acostumbrado a estar en la soledad. Cierto, olvidé presentarme, me llamo Danny Ludenberg. Ignora mi apellido, es difícil de pronunciar, mejor llámame Danny, ¿cuál es tu nombre? El chico no se estaba volviendo por haber estado solo por horas, sino que simplemente no había nada que hacer. Pasaron 1, 3, 5, incluso más de 15 horas encerrado en ese lugar sin alguna posibilidad de escapar. La soledad en el lugar era tan grande que parecía estar afectándole a Danny, pero a él no parecía importarle demasiado. Mierda, esto es demasiado aburrido, ¿qué carajos tengo que hacer para salir de aquí? No puedo soportar estar encerrado sin hacer nada, mínimo podrían darme una computadora con algún juego al menos. El aburrimiento se hacía cada vez más insoportable, por el simple hecho de no poder hacer nada. Al cabo de unos minutos, Danny comenzó a replantearse sobre lo que le estaba ocurriendo, ya que al pensar sobre su situación, le hacía pensar que había hecho algo realmente malo. Ya ni sé por cuánto tiempo estoy encerrado. ¿Qué hice yo para merecer esto? Simplemente quería una vida normal, con amigos, quizás una novia si era posible. ¿Acaso eso era pecado? ¿Porque mi vida tenía que acabar de esta manera? Aún tenía mucho que ofrecerle al mundo. Jajaja, sí, cómo no, por favor, ¿a quién quiero engañar? Lo más probable es que el universo se haya dado cuenta que no servía para nada, y decidió borrar mi existencia. No lo culpo, nunca he podido hacer algo bien después de todo. Danny no le gustaba estar en ese sitio, en realidad, nadie podría soportar la soledad por tanto tiempo. Luego de unas horas, el chico comenzó a sentirse cada vez más triste, perdiendo la esperanza de poder salir de esa dichosa habitación en blanco. Parece que es todo. Es hora de aceptar que el universo es una mierda conmigo sin importar dónde esté. Tras decir sus palabras, el chico acarició el huevo gigante con su mano. Parece que el universo también ha sido una mierda contigo, ¿verdad, señor huevo? Al menos he descubierto qué es lo que tenemos en común. Los constantes chistes del chico eran lo único que mantenían su cordura, pero esta vez, se podría decir que no estaban funcionando. Pero antes de que él se diera cuenta, en la superficie del huevo gigante, se había formado un símbolo extraño por unos instantes, haciendo que el huevo gigante se multiplicara. Ahora en vez de haber un solo huevo gigante, ahora había 2 del mismo tamaño, pero diferente color. Uno era de color negro, y otro de color morado. Y como era de esperarse, Danny se había extrañado por completo sobre lo que había ocurrido. De acuerdo, ahora hay 2 huevos, pero ahora con color. Bueno, si el negro lo llamas color. Tras decir sus palabras y tocar el huevo gigante de color negro con su mano, el huevo comenzó a dividirse en pequeños cubos de los cuales se elevaron hasta desaparecer en el cielo. Para Danny, esto ya debía ser normal, con las cosas extrañas que estaban pasando, ya estaba comenzando a normalizar todo lo que había a su alrededor. Creo que se ofendió con mis palabras. ¿Qué hay de ti, señor huevo morado? ¿También vas a desaparecer? Justo al momento de hacer su pregunta, tocó al huevo morado, del cual le había ocurrido lo mismo que al negro, se dividió en varios cubos que se elevaron al cielo.
El chico pensó por un momento que se había quedado solo, pero antes de que él pudiera decir algo, sentía que su mano se le estaba durmiendo. ¿Por qué no puedo sentir mi mano? ¿Pero qué diablos? Justo al momento de ver su mano, se dio cuenta que dicha mano no estaba, es más, su brazo estaba comenzando a dividirse de la misma manera con la que habían desaparecido los huevos gigantes. Oye, no, espera, no quiero desaparecer de esa manera, es demasiado perturbador. El chico ya estaba comenzando a desesperarse al notar que su brazo estaba desapareciendo, pero al alterarse, lo único que hacía era aumentar su desaparición. Danny tenía tanto miedo por lo que pudiera ocurrir, daba igual si no estaba sintiendo cómo desaparecía, con solo la sensación de ir perdiendo las partes del cuerpo poco a poco, ya era para estar traumatizado. Al cabo de unos segundos, su cuerpo había sido consumido por completo, pero no exactamente, ya que él se encontraba cayendo en un portal donde solo había números. Era de suponer que el chico estuviera realmente aterrado por la situación, caer al vacío del cual no sabía si era infinito, no era algo con la que se pudiera bromear. Pero antes de que él pudiera hacer algo, una luz blanca cegó su mente por completo, haciendo que cayera en la inconsciencia. Al cabo de unas horas, Danny comenzaba a despertarse no sabiendo lo que había ocurrido, ya que había sucedido demasiado rápido. Si por alguna razón todo esto es un sueño, voy a escribir un libro sobre esto. El chico pensaba que todo lo que había pasado había sido un mísero sueño, pero al momento de querer moverse, sentía que su cuerpo era demasiado pesado. ¿Por qué no puedo moverme? Es como si me faltaran fuerzas. Danny pensaba que podía seguir estando en el mismo lugar que hace unas horas, pero lo cierto era que ya no estaba en ese extraño lugar donde solo había vacío en blanco, ya que tras despertarse por completo, se dio cuenta que estaba en una habitación completamente desconocida, aunque no lo podía saber muy bien, ya que se encontraba poco iluminada. Al reunir toda su fuerza, pudo levantarse por completo de la cama, pero se le hacía difícil por lo extraño que estaba sintiendo su cuerpo. Genial, ¿ahora dónde estoy? Será mejor que salga de este lugar para tener respuestas, aunque será un difícil llegar a la puerta con tan poca luz. A los pocos segundos, Danny inmediatamente se acercó a la puerta, y al tratar de abrirla, se dio cuenta que el picaporte estaba demasiado alto. ¿Pero qué clase de habitación es esta? La cerradura está demasiado alta, ¿quién vive aquí? ¿Un gigante? Acto seguido, el chico comenzó a golpear la puerta para ver si alguien lo escuchaba, pero ese no había sido el caso, ya que nadie había respondido. Luego de varios intentos fallidos de saltar para llegar al picaporte, el chico tomó la idea de mover algunos libros que estaban en la habitación para llegar al menos a la cerradura. Esto es una pesadilla, todo lo que tengo que hacer para abrir una simple puerta. Solo espero que no haya más. Al momento de abrir la puerta y salir al pasillo, se dio cuenta que ese lugar era más de lo normal, haciéndole suponer que tenía un cuerpo pequeño. El lugar en donde estaba, parecía ser más un departamento que una casa, y era muy notable porque era un lugar algo estrecho. El chico no podía comprender qué estaba pasando, pero iba a encontrar respuestas si ese fuera necesario. Este lugar es demasiado grande para mí. ¿Acaso me habré encogido por alguna razón? Sea lo que sea, esto no me está ayudando a saber en dónde estoy, puede que si salgo a la calle, podré obtener un punto de referencia, aunque es muy posible que eso no me ayude. Al momento de decir esas palabras, Danny llegó a lo que parecía ser la sala de estar, ya que se podía ver la entrada del departamento. Y sin pensarlo dos veces, el chico intentó todos los medios posibles para poder abrir la puerta, pero como era de esperarse, el picaporte estaba muy alto. Él no tenía otras formas de subir, más que usando los libros que había dejado en la habitación, así que al tratar de volver por ellos, él escuchó un grito que provenía de ese lugar. Como era de esperarse, los gritos de una mujer que había escuchado, hicieron que se sobresaltara al no haberla visto venir. Él intentó tratar de averiguar qué estaba pasando, pero al recordar que su entorno era más grande de lo normal, decidió mejor no hacerlo, aunque eso dio completamente igual, ya que a los pocos segundos, se sintieron las pisadas de alguien corriendo. Y al cabo de unos segundos, una mujer de cabello morado, con buenos atributos, apareció por el pasillo a la sala de estar observando en todas las direcciones gritando el nombre de alguien. Yami. Yami. ¿Dónde estás? Danny simplemente se quedó parado como si nada observando a la mujer algo sorprendido, porque para él, ella era demasiado alta. ¿Cómo es que alguien puede ser tan alto? Espera, nadie puede ser tan alto, ¿eso significa que soy un enano? Pero antes de que el chico pudiera seguir pensando de cuánto sería su estatura, la mujer en ese instante, lo levantó del suelo abrazándolo en el proceso. Yami. ¿Dónde diablos estabas? Pensé que alguien te había secuestrado cuando vi la puerta de tu habitación abierta. Parece que ayer se me olvidó cerrar la puerta, pero de igual manera hiciste que mamá se preocupara demasiado. En ese momento, Danny quedó completamente confundido por las palabras que había dicho la mujer, ya que tampoco había visto venir esa extraña revelación. ¿Mamá? Preguntó el chico. A lo que la mujer, quien lo estaba abrazando, se había emocionado por haber escuchado a las primeras palabras de lo que parecía ser su hijo. Es increíble, mi Yami-chan ha dicho sus primeras palabras, estoy tan emocionada.
Por un momento pensé que eras mudo porque tardabas mucho en decir algo, parece que al cumplir los 3 años anoche, me hicieron tener mucha suerte. El chico por otro lado se estaba empezando a asfixiar por el abrazo de su supuesta madre. Suéltame. No puedo respirar. Él esperaba que la mujer tuviera la dicha de bajarlo, pero ese no fue el caso, ya que lo abrazó aún más luego de decir sus palabras. Es increíble, mi bebé puede decir más palabras. Y yo que había perdido la esperanza cuando ni siquiera decías ni gugu gaga. Luego de unos segundos para notar que su hijo no se estaba moviendo, recordó que lo estaba dejando sin aire, a lo que en ese mismo segundo, la mujer dejó de abrazar al chico para luego dejarlo en el suelo. Lo siento cariño, perdona a mamá, es que está emocionada de que por fin puedas hablar. Dani por otro lado, se encontraba tratando de respirar por culpa de su fuerte abrazo. Ay, no puede ser, casi muero asfixiado por sus pechos. Aunque no era tan mala forma de morir después de todo. Sea lo que sea, ¿por qué ella piensa que soy su hijo? Sí, mi altura ha disminuido de forma extraña, pero eso no significa que tenga que tener el cuerpo de un bebé. ¿O si lo tengo? No te muevas cariño, voy a traer la cámara. En ese mismo instante la mujer desapareció en un borrón hacia su propia habitación en busca de su cámara de vídeo. Dani por otro lado, no sabía qué diablos estaba ocurriendo, el simple hecho de estar en un lugar desconocido, tener la estatura reducida, aparte de haber una mujer que decía que era su hijo, le hacía pensar que se había vuelto loco. ¿Qué está pasando? Bien, repasemos qué mierda ocurrió. Primero me dolió el pecho de repente y me desmayé. Desperté en un lugar extraño que se parecía a la habitación del tiempo de Dragon Ball. Supongo que me habían llevado al hospital, porque escuché el ruido del cardiograma. Después todo se volvió negro, caminé por un idiota por no sé cuántas horas, y entré a una habitación extraña del cual me dejaron encerrado al no pensar que era una trampa. Bueno, no estaba solo, estaba ese huevo gigante del cual le estuve hablando como si me hubiera vuelto loco. Luego se dividió, desaparecieron, y después desaparecí con ellos. ¿Y eso qué carajos significa? ¿Es una especie de sueño? ¿O acaso me pusieron drogas en mi botella de agua? Si es así, voy a tener que matar a alguien cuando despierte del extraño sueño. Pero, en caso de esto no sea un sueño, podría significar que... Y tras terminar de pensar toda su situación, la mujer pelimorada volvió con una cámara entre sus manos. Yami-chan, mira a la cámara. Puedes volver a decir mamá. Vamos, di mamá. Dani simplemente tragó un poco de saliva no sabiendo cómo reaccionar. ¿En serio esta mujer piensa que soy su hijo? Esto es imposible, ella no puede ser mi madre, pero considerando las cosas extrañas que me han estado sucediendo, podría decirse que esto es lo más normal que me ha tocado. ¿Qué diablos le voy a decir? La mujer pelimorada aún seguía esperando a que su supuesto hijo hablara, pero al ver que no estaba hablando, le hacía suponer que su hijo podría tener miedo escénico. No te preocupes cariño, es solo la cámara de ayer, ¿recuerdas? Por lo de tu cumpleaños. El chico no sabía si decirle que en realidad no era su hijo, pero viéndola tan feliz, no podía dejar de pensar que podría herir sus sentimientos si le decía que su supuesto hijo ya no existía. Así que, luego de unos segundos de pensar bien las cosas, Dani disparó su oración. Te quiero mucho mamá. Decía el chico con una sonrisa algo nerviosa tras aquellas palabras que había dicho. La mujer en cambio, no pudo evitar ponerse feliz, tanto fue su felicidad, que soltó la cámara para abrazar al chico. Mi bebé ya puede formular palabras, mi querido Yami-chan está creciendo muy rápido. Dani por otro lado, no podía evitar sentirse algo extraño por lo que había dicho, simplemente no era normal para él decirle a alguien que lo quería y menos si era una desconocida. Al cabo de unos segundos, la mujer soltó a su hijo dejándolo en el suelo, era una mujer que podía notarse que quería mucho a su hijo, porque no cualquiera iría corriendo hasta su habitación a buscar una cámara para grabar sus primeras palabras. Hoy despertaste más temprano que de costumbre, mi bebé tuvo una pesadilla. El chico inmediatamente negó con la cabeza por motivos de reflejo, mientras que en su mente, trataba de pensar cuál era la solución de su actual problema. ¿Por qué no simplemente le digo que Yami no es mi nombre de verdad? Supongo que no puedo dejar de ser el bueno a pesar de estar en una mala situación. Tengo una teoría sobre lo que está pasando, pero creo que es estúpida. Aunque, ahora mismo cualquier cosa que diga puede ser una posibilidad. Tengo una idea, si me veo en un espejo, podré confirmar mi teoría, así que supongo que... Mamá, tengo que ir al baño. La mujer pelimorada no hizo más que soltar una pequeña risita por su comentario, ya que le había hecho gracia lo que había ocurrido la última vez. ¿Quieres que te ayude a subir al excusado? Ayer te caíste en él, fue una suerte que estaba limpio. A lo que Dan inmediatamente se alteró por sus palabras, ya que pensó que ella misma iba a ayudarle a orinar. No, digo, estoy bien. Gritaré si me pasa algo. La chica pelimorada sabía que tenía que vigilar a su hijo en todo momento si estaba haciendo una actividad que podía ser peligrosa, pero sabiendo que solo se había caído al retrete una vez por accidente, supo que no habría necesidad de vigilarlo esta vez. Está bien, prepararé el desayuno.
Tras decir esas palabras, ella se dirigió a la comisa, mientras que el chico comenzó su recorrido por el departamento en busca del baño. Él no sabía dónde estaba exactamente, pero recordando que era un departamento, supo que no iba a tardarse demasiado. Tras encontrarlo a su debido tiempo, recordó que aún era demasiado pequeño para abrir una puerta, pero para su suerte al tratar de intentar abrirla, esta ya se encontraba abierta. Qué bien, pensé que tenía que pedirle ayuda a esa mujer para que me abriera la puerta. Como sea, espero que estar equivocado con mi teoría. Si resulta que estoy en lo cierto, podría decir que tengo mucha suerte. Danny quería saber de una vez por todas si su teoría estaba realmente en lo correcta, así que luego de unos segundos para mover una mini escalera y ubicarla cerca del lavabo, procedió a subir sobre ella para mirarse al espejo. Como era de esperarse, el chico estaba completamente sorprendido por lo que estaba observando, pensaba que simplemente había reducido su estatura, pero ese no fue el caso, ya que realmente, no tenía la misma cara con la que tenía antes, era una completamente diferente, era como si hubiera cambiado de cuerpo. No. No puede ser. El dolor en el pecho. El sonido del cardiograma. ¿Eso significa que realmente me he muerto y me he reencarnado en otra persona? Pero, ¿qué fueron todas esas cosas extrañas que había visto antes de llegar aquí? ¿Acaso era el inicio de una reencarnación o qué? Ya he comprobado que esto no es un sueño. Pero, ahora la gran pregunta. ¿Dónde diablos estoy? Considerando que tengo el cabello morado, podría significar que estoy metido en un anime. Sí, claro, es lo más absurdo, reencarnar en un anime. Posiblemente a esa chica le guste tanto el morado que incluso pintó mi cabello de ese color. Bueno, tampoco me quejo, me gusta el color y el cómo me queda. El chico seguía sorprendido por todo lo que le estaba pasando, él en ningún momento hubiera imaginado que podría morir en cualquier momento, para reencarnar en alguien, pero lo que aún no podía creer, era que había reencarnado en un anime, aunque eso no le importaba demasiado, al fin de cuentas, ya había muerto una vez. Luego de unos segundos para ver su cara, pudo notar que habían dos cepillos de dientes, uno grande y otro más pequeño, haciéndole suponer que vivía sola con su ahora madre. Tras haber tomado su cepillo de dientes, sin tener en cuenta que ya había sido usado por alguien más que no había sido él, comenzó a cepillarse los dientes para prepararse para comer su primer desayuno. Reencarnación. Supongo que el universo realmente pensó que no servía para nada en el lugar donde estaba, y decidió moverme a otro sitio. Gracias universo, no sé cómo agradecerte. Supongo que te podré perdonar por haberme mantenido encerrado por más de 24 horas en ese lugar vacío. Sea como sea, espero que esta vida no sea tan mierda como mi vida anterior. Y considerando lo cariñosa y hermosa que es mi nueva madre, podría decirte que te debo una. Luego de unos minutos tras haberse cepillado los dientes, él regresó a la sala de estar, para darse cuenta que su nueva madre tenía el televisor encendido. El chico estaba a punto de hacerle una pregunta sobre qué iban a desayunar, pero tras ver lo que su madre estaba viendo en televisión, había hecho replantearse sobre si realmente había reencarnado en un anime o no. Ella simplemente estaba viendo las noticias, pero eso no era lo que el chico le había sorprendido, sino que todas las letras que estaban saliendo, estaban escritas en japonés. Danny, que ahora se hacía llamar Yami, no podía imaginar en dónde se había metido. Fin del capítulo. Próximamente en una perspectiva digital. Estoy en Japón. ¿Entonces realmente reencarné en un anime? Oye, que reencarnar en un anime lo decía de chiste, no pensé que fuera a ser verdad. Genial, ahora que... no sé leer ese idioma. Y lo peor de todo es que ni siquiera sé qué anime es este. Espera. ¿Acaso ese huevo salió de la computadora de mamá? No me digan qué. Capítulo 2. Una realidad imposiblemente posible. No puedo esperar para ver qué saldrá de ese huevo.